Cielo, quiero ir con usted como abogada, como constitucionalista, una persona que conoce muy de fondo, pues saber interpretar estos fallos. No es la primera vez que Vicky Dávila comete un error con la información. Eh, mm, Natalia nos hacía un recordéis sobre el caso del senador Carlos Ferro. Creo que eso es importante que lo podamos analizar más de fondo porque podría uno decir que también al mismo tiempo el juez está fallando bastante en uno de sus puntos donde hace o pide compulsa de copias por el tema de las fuentes. Como sabemos, las fuentes son protegidas, hasta por la misma Corte Constitucional lo ha dicho. Pero ¿cómo interpretar más de fondo este fallo que ha traído consigo una polémica y una bola de nieve que hasta donde sabemos vuelven y le recuerden este tema de Carlos Ferro, del ex viceministro con Ángelo Palacios, y que lo traía a colación Natalia en su columna? ¿Cómo podemos interpretar este fallo para que el periodismo también tenga un poco de conciencia de el por qué y no el para qué? Pues mira, Andrés, la impresión que a mí me causó no el fallo, sino las reacciones de la gente, es como si de repente hasta hoy nos hubiéramos enterado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que no hay derechos absolutos y que todo derecho fundamental, por indispensable que sea en una democracia, tiene límites y que esos límites están determinados por los derechos fundamentales de los demás, que esos derechos fundamentales de las otras personas no se pueden violentar o vulnerar de manera injustificada so pretexto de estar en ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, si bien es cierto, la libertad de expresión en el caso del periodismo tiene un amplio margen que está garantizado no solamente por la jurisprudencia nacional, sino por la jurisprudencia internacional. Hay unos estándares muy amplios en la libertad de expresión de los periodistas. Eso bajo ninguna circunstancia significa que sea un derecho al que no requiere un cierto control, porque de lo contrario sería un derecho arbitrario y un derecho abusivo que podría pasar sobre los derechos de los demás. Entonces, eso en primera medida. En segunda medida, una claridad que yo creo que es fundamental hacerla es que esto es un fallo de tutela que produce efectos interpartes, es decir, solamente los efectos aplican para las personas involucradas. La revista Semana, la periodista Vicky Dávila, el otro periodista que se cita allí, pero no es un fallo que produzca efectos erga omnes para toda la sociedad o para todo el periodismo. Yo creo que esa es una interpretación un poco alarmista. Crea un precedente importante, sí. No creo yo para todos los periodistas, porque es que sencillamente no son todos los periodistas los que recurren a este tipo de periodismo amarillista que sobrepasa los límites al criterio. Ni siquiera tiene uno que conocer la jurisprudencia. Cuando el caso Ferro, que muy oportunamente mencionaba Natalia, hubo pronunciamientos de los mismos periodistas diciendo que protestaban que esa no era la manera. Yo creo que todas las personas que escuchamos en esa oportunidad al aire las revelaciones estábamos impactadas del grado de vulneración y el grado de amarillismo de una serie de información que, como dice Simón, no venía a lugar. No, la gente no tenía ningún interés en conocer esos detalles de la vida íntima de dos personas que nada aportaban a la veracidad o a la información importante que se pretendía revelar en ese momento. Entonces, yo creo que tanto Natalia como Simón han citado elementos que son fundamentales, y es que precisamente también la restricción o ese ejercicio de la libertad de expresión tiene que tener una justificación. Cuando se revela una información íntima de una persona, ¿qué relación tiene con la investigación? Porque es fundamental hacerlo. Y eso no se justifica en la respuesta que se da a esta acción de tutela por parte de Revista Semana ni por parte de Vicky Dávila. La información que ahí se reveló claramente pues no venía a lugar, y es una información que corresponde a la esfera íntima de las personas involucradas, terceras personas que nada se tenían que ver afectadas por el investigado en esta cuestión. Eso sin entrar a hablar por ahora de lo que es la reserva sumarial, que es otro paso, es otra parte que yo creo que trataremos más adelante. Yo quiero que ustedes miren con atención estas declaraciones que nos ha enviado el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, y podamos quizá desarrollar un poco más de fondo este fallo, las declaraciones de la FLIP, que protege a los periodistas, pero también las interpretaciones que quizá erróneamente se le están dando a este fallo. Esto es lo que dice el director para la Fundación de Prensa. La decisión de un juez de ordenar a la revista Semana que retire el programa de la periodista Vicky Dávila sobre el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez configura censura y constituye al menos 3 precedentes muy graves en materia de libertad de expresión. El primero es ordenar efectivamente que se retire todo el programa,
y esto pues debería señalarse en los casos donde se esté violando algún otro derecho, cuáles son esos fragmentos o cuáles son esos espacios que deberían editarse o retirarse, pero de ninguna manera todo el contenido. Esto resulta desproporcionado. Lo segundo es que el juez infiere que hay un tipo de pruebas procesales que no deberían publicarse, y esto supondría que hay pues fuentes prohibidas en Colombia, cuando esto no existe de ninguna manera, y creo que esto podría sentar un precedente negativo en la manera de generar un límite a los insumos que son importantes en el debate público. Y lo tercero es pedir que se compulse copias a la Fiscalía para que se investigue cómo se obtuvo la información. Esto resulta muy peligroso porque se está pensando que o transfiriendo la responsabilidad a la fuente de una información que a todas luces es relevante, como lo es el expediente del expresidente Uribe Vélez. Simone, ¿cuáles son sus opiniones frente a esas declaraciones del director para la Fundación de la Libertad de Prensa? Bueno, sí, puede que en cambio de quitar todo el programa se puedan quitar los apartes. De hecho, es muy sencillo porque la sentencia del juzgado dice cuáles son los puntos donde se está violando el derecho a la privacidad y a la esfera personal de la hermana de Monsalve. Entonces sería muy fácil, uno va allá y los corta. Esto no quita que este era el trabajo de los periodistas, ¿cierto? Si ellos estaban sacando algo que según ellos era una gran chiva, hubieran tenido que también proteger las personas involucradas que no son parte del proceso y no han cometido ningún crimen, y a los cuales no se le está contando ningún crimen, es decir, no es una cosa de interés, como estaba diciendo antes, de interés para el público. El otro tema, yo creo que hay eso acá entramos en el tema de la reserva del sumario, que es un tema que es tratado en forma diferente en diferentes países, pero fundamentalmente lo que se está diciendo, en mi forma de ver, que evidentemente es mucho menos profundidad de la de Jonathan Block, allá no se está diciendo que hay fuentes que no se pueden consultar. Lo que se está diciendo es que hay una reserva del sumario, lo que quiere decir que en un momento específico del proceso judicial, antes que por ejemplo, la persona que está investigada sepa que está investigado, el periodista debe evitar de publicar informaciones que pueden alertar, por ejemplo, a la persona, etcétera, etcétera. Esto es tratado en forma diferente dependiendo del país. Esto, en mi forma de ver, si la noticia es importante, el periodista puede pasarse por encima de esta ley si lo cree justificado, porque está dando una información muy importante. Qué sé yo, vamos hacia una elección y hay un presidente candidato que evidentemente está involucrado en un crimen y él tiene la información aún antes que le haya llegado al candidato. Yo creo que es un momento importante. Si yo sé que hay el profesor de un colegio que es investigado por pedofilia, antes que le llegue la información, lo hago público porque allá van niños todos los días. Y estoy violando la ley, en algunos casos lo sé, pero vale la pena, es importante porque estoy dando una información, que no es el caso, evidentemente, de esta pieza periodística. Entonces, pues yo en este momento, la FLIP es una organización muy seria, es una organización que ha hecho cosas muy importantes en Colombia, pero creo que la libertad de prensa también es una cosa muy seria en un país como este, donde se han matado tantos periodistas, se han amenazado tantos periodistas. La defensa de la libertad de prensa es muy importante y generalmente se defienden los periodistas independientes o que intentan luchar contra el poder, que son los que tienen el poder de censurar. Este utilizo por parte de un medio elitario para defender utilizar la libertad de prensa para seguir defendiendo a un poderoso expresidente me parece bastante curioso, la verdad. El director para la Fundación para la Libertad de Prensa ha señalado que simplemente sería quitar esos apartes, que simplemente sería acogerse a lo que dice el fallo, simplemente retirar esos fragmentos. Pero Natalia, ¿no cree usted que las salas de redacción quizás están fallando o en el caso de Semana estarían fallando
al momento de tener un filtro para la información, en este caso no cometer el mismo error dos veces. No es la primera vez que la periodista que trae a colación todo este tema y toda esta polémica hoy comete este error. Yo creo que volvemos al mismo tema. ¿Qué es la noticia? ¿Para qué estoy informando? No. ¿Por qué estoy informando? El gran problema con Vicky Dávila y que me suscitó la columna de hoy es que ya ha cometido muchos errores como estos. Evidentemente el fallo, yo estoy de acuerdo con Jonathan Bock en que esto termina de alguna manera fregándonos a nosotros los periodistas, pero el problema es que se puede censurar de esos apartes. No puedes exponer la vida de menores de edad. Ya le pasó y le pasó incluso con el ex candidato a la alcaldía Holman Morris, que en medio de un proceso que se estaba viviendo político y que tenía tintes judiciales, ella reveló la información sobre uno de sus hijos, sobre sus dos hijos, pero uno de ellos era menor de edad. Entonces volvemos al mismo punto. Cuando pasó lo del ex viceministro Ferro, tuvimos un problema muy grande porque evidentemente se centraron en qué era importante en esa noticia. Lo que era importante en esa noticia no era la orientación sexual del ex viceministro. Lo que era importante ahí era el entramado de corrupción y de prostitución al interior de la policía, y esa es la hora en donde no hay culpables sobre eso. Entonces, claro que sí, las redacciones a veces pecamos, pero para poner un ejemplo, y curiosamente también está involucrado Revista Semana, en Publimetro tuvimos un manejo de un caso así, con una conversación filtrada de Francisco Santos, embajador en Washington, y que hablaba con la ahora canciller Claudia Blum. Y en muchos momentos, incluso el hijo del embajador se enojó porque decía que estábamos vulnerando su privacidad, pero en ningún momento él hablaba ni sobre su vida médica, ni sobre la ubicación de sus hijos, ni en nada que pusiera en riesgo la integridad de las personas. ¿Qué pasa con el caso Monsalve? Y eso creo que es lo que es importante. Más allá de la conversación, que yo estoy de acuerdo en que a Semana se le están vulnerando algunos derechos, es que ellos también vulneran derechos queriendo vender una chiva amarillista y sensacionalista, en donde se entregan detalles sobre la vida médica de la mamá de Monsalve, sobre dónde trabaja la Monsalve, que es un testigo, y ya sabemos qué pasa con muchos de los testigos en los procesos judiciales en este país. Terminan muertos o se toman una botella con cianuro, y esto termina, ¿sí?, poniendo en riesgo y en evidencia en dónde están esos testigos y cómo atacarlos personalmente. Entonces, las redacciones sí tenemos que hacerlas, y más allá de preguntarnos para qué quiero informar esto, es por qué, ¿sí? Y del por qué se desprenden muchas cosas que voy a mencionar rápidamente. Se desprende la ética periodística, la importancia para una audiencia, y además qué es importante la audiencia y qué es importante, aparte de lo de la reserva sumarial, porque yo soy periodista, no me sirve la reserva sumarial, pero en este caso sí es importante la integridad de las personas a quienes entrevisto y de las que estoy informando, por no ponerlas en riesgo. Es simple ética. Usted toca un punto muy importante, Natalia, y es algo al que le quiero también preguntar a Cielo. ¿Hasta qué punto puede llegar la reserva en un proceso? Este es un proceso que obviamente es de índole nacional, toca a un expresidente de la República, tiene detenido al mismo expresidente de la República, pero ¿hasta qué punto puede llegar la reserva? En todo el material probatorio hablamos de interceptaciones, hablamos de los testigos, hablamos de las declaraciones de diferentes personas, pero ¿cómo hacer para que estos casos tan importantes y que generan bastante controversia en la opinión pública tengan la verdadera reserva y no tengamos estos casos simplemente por vender la chiva o por querer likes? Estamos básicamente perjudicando personas que no tienen nada que ver con esto. Pues Andrés, yo creo que ahí la cuestión que hay que ponderar es hasta qué punto prima la libertad de ser informado o la libertad de informar sobre el sentido de que se haga justicia, por ejemplo, en un proceso. Si esa información y esa revelación que se hace antes de que hayan corrido ciertos términos dentro de una investigación puede llegar a torpear el curso de esa investigación,
de manera alguna a favor o en contra de la persona que está siendo investigada, pues yo creo que ese sería un límite racional a esa reserva sumarial, porque precisamente pues se supone que, por eso se llama reserva del sumario, hay unas piezas que sencillamente tiene que valorar la justicia en unos términos, dar la oportunidad de una contradicción de vida, etcétera. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, dentro de esta acción de tutela se le llama también a la fiscalía y la fiscalía dice, no, yo no tengo nada que ver porque esto se reveló antes de que me llegara el expediente. Entonces, digamos que antes de que aboque incluso la justicia misma el conocimiento de algunos hechos o de algunas pruebas, pues yo no sé hasta qué punto sea válido el hecho de que se revele. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de la inviolabilidad de las fuentes que tienen los periodistas, de que tengan que comunicar cómo obtuvieron la información y esto, porque eso, digamos que eso no es discutible. Lo que sí habría que mirar es hasta qué punto el periodismo puede, digamos, en ciertos momentos entorpecer un poco o permitir que entorpecer o facilitar que digamos se tergiversen o que no se manipulen las pruebas de una manera que no se logre a un ideal de justicia que yo creo que también primaría sobre la posibilidad de ser informado o de informar. Y una cosita un pequeño comentario en cuanto a la compulsa de copias que se hace a la fiscalía. Digamos, yo no conozco a la juez, yo me baso en un fallo. Yo creo que cuando uno habla en abstracto, hablar de censura, por ejemplo, pues en principio uno ve el titular y dice, sí, si lo ordenaron esto, la están censurando. Yo adhiero a los comentarios tanto del director de la FLIP como de Simón, que eventualmente hubiera podido la juez de pronto ser un poquito más proporcional en el sentido de ordenar que se retiraran los apartes determinados donde se estaba violentando ese derecho a la intimidad y no toda la comunicación. Pero por otra parte, esa compulsa de copias se da es en razón de que a lo largo de esa acción se demuestra que hay una eventual comisión de delitos, digamos, y él no es el juez competente para resolverlo, y tampoco se puede quedar como con esa información y hacer caso omiso. Digamos que hay una solicitud de parte del accionante, hay unas pruebas ahí que demuestran eventualmente haber pasado ciertos límites ya de los derechos fundamentales, hablar de delito, y él no es el competente, lo remite al competente. No veo yo ahí como una mala intención o un ánimo más allá de censurar el periodismo. O sea, yo creo que hay que ser cuidadosos también en como no presumir. Cuando los fallos nos gustan, entonces acatamos y estamos contentos y los celebramos. Y cuando no nos gustan, hay como una tendencia a presumir como una cierta mala fe del juez o unas ganas del juez de sobrepasarse pues en sus atribuciones, que yo no creo. Para eso también hay la posibilidad de una impugnación, habrá una segunda instancia que confirmará o no el fallo de primera, si esa impugnación, por ejemplo, no están de acuerdo los accionados o el accionante puede ir eventualmente a una revisión ante la Corte. Todos los fallos van de oficio ante la Corte y ella selecciona algunos para sentar jurisprudencia y pues para unificar, si se quiere, los criterios. Entonces yo creo que no hay que tampoco como ser como tan alarmistas en cuanto hay un juez que yo creo que hay que leer el fallo, está a mi juicio debidamente argumentado en derecho, punto por punto se está demostrando por qué se habla de una vulneración de un derecho a la intimidad y pues yo creo que la invitación casi que sería a leerlo porque yo creo que es un fallo convincente y esperemos a ver qué deciden en impugnación, pero para mí está muy bien fundamentado. Pero sí, ¿no cree usted que de pronto el juez sí falló haciendo la compulsa o enviando también parte a la fiscalía en el tema de las fuentes? Pues sabemos que hay una protección gigante de las fuentes en el periodismo, lo ha dicho la Corte Constitucional, no es la primera vez del cual la misma Corte se ha quizá dado a conocer o ha dado un concepto frente al tema. ¿No cree que usted que el juez falló en ese punto? Andrés, yo lo que veo es que se envía en cuanto a la posible vulneración de la reserva del sumario. Lo de las fuentes no lo veo, o sea, porque hay un respeto por las fuentes y nadie obliga al periodista que revele sus fuentes, o sea, ahí se habla de la eventual comisión de delitos en cuanto a haber revelado información que era reserva del sumario, pero salvo que se me haya pasado algo, no vi lo de las fuentes como parte de lo que se remitía a la fiscalía, no. Acá lo tengo, en virtud de la vulneración de la reserva sumarial, por lo menos en lo que respecta a la interceptación de comunicaciones que ordenó la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y que fueron publicadas por los periodistas, se procederá a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si en el desarrollo de tal acto se cometió conducta punible alguna, de ser así, se identifiquen los autores o partícipes de la misma. Ahí no se habla de las fuentes.
precisamente ese pedacito donde usted dice que los autores o partícipes de las mismas, estaríamos hablando de las fuentes. O sea, ¿quiénes entregaron esos audios a los periodistas para que esos periodistas lo revelaran? Básicamente, lo que está diciendo el juez es saber quién está detrás de esos audios. Ok, sí, no, ahora ya entiendo, sí que de pronto por indirectamente se esté llegando a las fuentes y que se permita a la fiscalía como investigar quiénes han sido las posibles fuentes. Sí, bueno, lo que ocurre ahí es que finalmente hay una protección también para el periodismo de no revelar las fuentes y pues la fiscalía, yo no sé hasta qué punto, sí, de pronto ahí hay una extralimitación de la juez, mira que ese pedacito no lo había puesto así como atención y ahí sería un poquito delicado en cuanto a eso de las fuentes en específico.